Román Losinski. Por Éxitos. Son las 7:10 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de Éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de emisoras en Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín y la zona de Guarenas, Guatire. Transmitimos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Hoy miércoles tenemos nuestra agenda económica. En las últimas semanas, digamos desde que volvimos el 14 de enero al aire, miércoles, hemos tenido en nuestros espacios conversaciones con expertos en varios sectores: petróleo, comercio, construcción, alimentos. El tema económico ha estado todos los días en la agenda, porque queremos, pero porque es de lo que se habla en la calle realmente. Y cuando hablamos con esos sectores, o de esos sectores, según los economistas, comenzará a moverse cada uno de ellos. El comercio, la construcción, los alimentos tendrán un impulso partiendo del arranque del sector petrolero. Por ahí nuestra conversación hoy en materia económica. Agenda económica con Román Losinski. Y hoy recibiendo en el estudio a Jesús Palacios, economista, consultor, profesor universitario. Jesús, bienvenido, buen día. Buenos días, Román, gracias por la invitación. Gracias a ti por atenderla. Pregunto, ya están pasando cosas. Ustedes los economistas nos han venido pintando en estos días, ya más de 2 semanas, 3, un país que promete, un país que luce distinto, pero también hemos dicho, bueno, un país que aún no es tangible, pero a lo mejor estoy en un error. A lo mejor ya hay elementos, hay indicios, hay indicadores que te digan que sí, que ya comenzó. ¿La proyección de un mejor año ya se está reflejando en algún indicador? Sí, bueno, Román, hemos empezado hablando el año de una especie de reseteo, de una especie de arranque nuevo en unos términos distintos a los que habíamos visto en años anteriores. Sí es cierto que en los últimos años hemos hablado de un crecimiento, pero ha sido un crecimiento que ha tenido una base mucho más baja de apoyo, que ha tenido una incidencia, digamos, todavía con mucha desigualdad en la población y entre regiones y en sectores, ¿no? Hemos hablado de un crecimiento que estaba muy focalizado en algunos sectores, sobre todo del área comercial y en bienes y servicios básicos, ¿no? Y este año estamos hablando de una posibilidad de que ese crecimiento pase de esos servicios básicos y de algunos sectores más comerciales a, un crecimiento masivo en sectores que además son claves para dinamizar la economía como un todo. Y construcción. Tuvimos ayer al presidente de la Cámara de la Construcción y hemos venido reportando por años un sector que estaba deprimido en un 95%. Correcto, es así. Y eso también hace que la base, desde el punto de vista estadístico, cuando tienes una base muy baja, el crecimiento en términos relativos, es decir, si estás en 5 o en 10 de lo que eras, probablemente un crecimiento cercano al 100% este año puede abultar mucho el número, ¿no? Pero realmente significa más bien una recuperación, más que un crecimiento demasiado fuerte, sino una recuperación desde los niveles previos, pero que sin duda apoya a un mayor ciclo, a una mejora en el ciclo económico. Y creo que ahí es justamente donde están las apuestas este año, pensar en que las condiciones de un flujo de divisas que puede aumentar hasta un 80%, entre un 70 y un 80%, dadas las noticias que hemos tenido desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de nuevas licencias. Ayer todavía sale una licencia 47 nueva que también facilita el manejo de diluyentes para el petróleo local y para la producción en petróleo local. Eso te va orientando justamente hacia un escenario que es abiertamente mejor que lo que hemos visto en los 4 o 5 últimos años, que aunque hablamos de crecimiento, es un crecimiento de otra naturaleza mucho más pequeño, ¿no? Pregunto yo, desde las primeras declaraciones de Trump en enero, cuando ya comienza a hablar de la inversión de $100,000 millones en la industria, cuando invita a las petroleras a invertir en Venezuela, cuando ya se establece un diálogo directo, además, digamos, de tú a tú, sin intermediarios, entre los gobiernos de Venezuela y de Estados Unidos, ¿estarán ustedes los economistas como los GPS, ¿no? Recalculando? Sí, totalmente. No tiene nada que ver hoy el escenario económico con lo que dejábamos en los últimos días de diciembre, porque además en los últimos días de diciembre el escenario más bien era de muchísima hostilidad comercial y confrontación con Estados Unidos. Estar en un escenario hoy de mucho mayor entendimiento con un país con el que tienes especial sinergia desde el punto de vista comercial, en manejo y acceso a refinerías, en demanda de productos que son claves y críticos además para su economía, y en potencialidad también de importaciones que vengan desde allá. Entonces, cuando ves tú un poco esa sinergia comercial, evidentemente tener unas condiciones de relacionamiento mejores con Estados Unidos es muy provechoso para la economía del país, ¿no? Estamos a 4 de febrero. Si quieres remotamente posible proyectar lo que podría ser
el PIB para fin de año, lo que podría ser la inflación para fin de año, lo que podría ser el precio del dólar para fin de año. Son esos elementos susceptibles de proyección. Sí, no, obviamente ya estamos hablando, Román, de un escenario que si en los últimos años veníamos creciendo en un rango entre el 0 y el 5% cada año, aquí estamos viendo la posibilidad real, tangible, de un crecimiento de 2 dígitos en 2026. Es un número significativamente alto con respecto a lo que hemos visto. Estamos hablando también de una moderación significativa de la inflación, probablemente que sea bueno, más o menos de 3 dígitos, pero baja, y eso implica una moderación importante, según las últimas estimaciones privadas que teníamos hasta cierre del año pasado, cercanas al 500%. Eso habla de una mejora justamente en ese indicador y que la estabilidad en precios se suele traducir también en mejoras en el poder de compra, y en Venezuela, que además está tan vinculado al tema cambiario, Román, pasaría definitivamente por un cierre de las presiones y la brecha cambiaria que ha golpeado justamente mucho la dinámica de consumo a cierre del 25, ¿no? Jesús, sectores que hayan terminado en azul, en positivo en 2025, me imagino que alimentos, imagino que salud, sobre todo lo que tiene que ver con medicamentos, probablemente algunas áreas del comercio, no sé si algún otro y ya nos lo dirás, pero sectores a considerar, sectores a tener a la vista en este 2026, además del petrolero, por supuesto, ¿cuáles serían? Mira, ahí cerrando el 25 también tenías un crecimiento fuerte en el sector de telecomunicaciones, habías visto resultados positivos de nuevo también en cuidado personal, digamos que también está vinculado al retail, pero justamente pensando en bienes y servicios que eran más básicos. De cara a este año, los sectores, y esto era una expectativa que teníamos, que cuando llegara algún elemento que generara cambios estructurales en el mercado, pudiera también verse reflejado en que los sectores que tradicionalmente reportábamos como líderes de crecimiento cambiaran. Y por eso sí, vale la pena hablar del sector construcción, vale la pena hablar del sector manufacturero, la producción de vestido, calzado, zapatos locales, que al final en los últimos años también ha estado muy deprimido, y que esperas un contexto de más estabilidad. Yo no voy a decir que todavía ese contexto está construido de forma perfecta, pero empiezan a darse, digamos, cambios, ajustes, señales que apuntan a que pudiera darse en Venezuela de nuevo la generación de producción, no pensada tan para el corto plazo, porque si te das cuenta en los últimos años el negocio en Venezuela estaba muy pensado para rentabilización de corto plazo, para ser muy efectivista y no tener tanta paciencia al inversionista, sino, bueno, con riesgos amplios a mediano o largo plazo. Yo lo que estoy priorizando es justamente cómo se genera flujo de caja en el corto y cómo genero más bien una recapitalización, un retorno de la inversión bastante rápido. Y en este escenario, si se dan estos cambios y se sigue apuntando las señales que se han venido apuntando en las últimas semanas, que yo insisto, ha sido apenas un mes quizás de cambios más fuertes, eso, si lo proyectas de aquí a un año, podría generar una situación bien distinta, ¿no? Y es justamente la apuesta que uno tiene, que esos señales y esos cambios se sigan dando, y entonces estos sectores que no son de apuestas a corto plazo, como construcción y manufactura, sean uno de los líderes en crecimiento, ¿no? Obviamente, también en el sector de la banca, que ya el año pasado tenía unos números de rentabilidad, algunos más que otros, pero que se hacían interesantes. Este año, con un incremento potencial de algunos de los instrumentos bancarios, con más profundidad en el mercado financiero, que una buena noticia es que los bancos hayan vuelto a llevar el mecanismo, sobre todo de subastas, el mercado cambiario. Eso es una muy buena noticia. Eso también los redirigiría como uno de los sectores que pudieran tener crecimiento, Román, y eso no es, digamos, que hayan crecido el año pasado no hace que no tengan potencial de crecimiento este año los sectores de servicios básicos o alimentos básicos, porque al final, si estás apuntando un crecimiento del consumo que puede ser cercano al 15% este año, definitivamente también esos sectores van a verse beneficiados de una torta mayor, ¿no? Jesús Palacio es nuestro invitado en nuestra agenda del día de hoy. Jesús, que aumente el financiamiento, que aumenten los créditos. Que no va a ser tan rápido, hay que decirlo. Hay gente que a veces hace el cálculo muy corto. Justamente. Sí. ¿De qué depende? O sea, dentro de esta, no llamemos nueva dinámica, pero sí nuevas perspectivas, con los anuncios recientes, ¿qué faltaría para que eso se complete, para terminar la ecuación? Sí, necesitamos lo primero, y creo que ha sido la primera, es justamente prioridad desde el punto de vista de política económica, el control de la estabilidad de precios y cambios. O sea, si tú logras controlar el tema cambiario, vas a tener en muy buena medida un control también de la estabilidad de precios. O sea, vas a poder ver cómo se empieza a controlar la inflación. Si eso pasa, vas a poder empezar a hablar de reducciones graduales del encaje legal, que justamente se convierte en uno de los dinamizadores del crédito, y
debería ir un crecimiento de la economía también asociado a un aumento de los depósitos en la banca, tanto en bolívares como en dólares, porque al final los depósitos funcionan como esa materia prima justamente con la que los bancos pueden depositar. Entonces tienes dos variables, los depósitos y el encaje legal. Si crecen los depósitos y baja el encaje, vas a tener una capacidad crediticia importante, pero la gente tiene que estar muy consciente que todavía hay desafíos cambiarios y de precios en el corto plazo que hacen que los créditos puedan no funcionar con un fin más productivo, sino alguno especulativo, y es lo que se intenta evitar en esta etapa, ¿no? Contener el precio de la divisa se está haciendo, a tu juicio, de la manera correcta, pero que sobre todo sea sostenible. Todavía hay un tema de, digamos, buena involucramiento de sectores y buen involucramiento, o sea, de amplitud que hace falta, ¿no? Todavía verlo concentrado en algunos bancos, Ya. todavía verlo concentrado en algunos sectores, todavía no verlo en personas naturales de forma Entiendo. masiva, no hace que tengas todo esto controlado, ¿no? Todo el elemento justamente de control de expectativas y de acceso a una oferta amplia, sostenible de divisas. Creo que vamos en la dirección correcta en el sentido de que los acuerdos que se han llegado a nivel energético y la proyección que tenemos este año para el flujo de divisas haría factible controlar y generar una oferta estable y controlar las expectativas. Pero en esta etapa inicial, que todavía hay desafíos justamente por cómo se terminan de bajar esos fondos hasta el mercado cambiario, desafíos de orden operativo, de compliance, de intermediación, tienes riesgos evidentemente asociados a que, bueno, esa oferta todavía, con la volatilidad que tiene, también se puede repercutir, como lo hemos visto en los últimos días, en volatilidad en el mercado cambiario. Claro. Entonces, ahí están todavía los desafíos a corto plazo. Necesitas más amplitud en esa oferta y en esa forma en la que llega directamente a la economía. La inflación, Jesús, que mencionaste hace un momento, con las proyecciones, con cifras de lo que ha podido ser en 2026, pero la proyección de lo 2025 y la proyección de lo que va a ser 2026, te pregunto, ¿la inflación tiene comportamiento distinto dependiendo del sector? Sí, absolutamente. Por ejemplo, ¿cuáles los más afectados, cuáles los menos? El año pasado, con la dinámica cambiaria, los importadores se vieron muy afectados porque responder a la falta de acceso a divisas, quizás la falta de oferta que podía haber concentrada además en sectores que no son básicos. Y te pongo el caso de electrodomésticos y productos al final de reparaciones. Esos fueron de los que lideraron el crecimiento o el aumento de precios, pues, si lo calculábamos en divisas. Si lo hablas también de sectores básicos, el incremento en la demanda, la necesidad de reposición también rápida de alimentos, que es un bien básico, se hizo también bastante pesado. E incluso algunos sectores que venían rezagados, y te lo hablo de cultura, esparcimiento, fueron parte también de los líderes en aumento de precio. Entonces tuviste al final ciertamente una aceleración de la inflación, un aumento de la inflación en 2025, pero que si lo particularizabas a sectores, definitivamente los importadores eran los que estaban más afectados por la dinámica cambiaria de precios. Eso sí despega, si aumenta significativamente el ingreso por la vía petrolera, puede hacer que bajen los impuestos, que dependamos menos de las cargas impositivas que hoy tienen ciudadanos, empresas, comercios, industria. Yo creo que Román, eso es un debate importantísimo que contempla distintas aristas, desde pensar en primer lugar cómo debe ser la composición y el tamaño del Estado, Exacto. hasta cómo debe ser la distribución de esa carga tributaria que tienen las empresas. Porque en Venezuela, cuando tú sacas el margen operativo de los negocios, o sea, el impacto de los impuestos sobre el margen operativo de los negocios es uno de los más altos de la región. De hecho, más que... ¿Y cuánto representa para las finanzas del Estado? Representa, para lo que reciben por la vía del... Sí, es más o menos 10 puntos del PIB. También es uno de los más bajos del continente. Por eso te digo que es importante hacer esta acotación. Lo que hay por diseño en Venezuela es que tienes una gran cantidad de empresas que no están del todo formalizadas, que no tienen quizás los incentivos correctos para que pasen hacia una mayor formalización, porque el incentivo no puede ser solamente aumentar la fiscalización, sino más bien cómo genera justamente atracción por la formalización, por la declaración. Y lo que está pasando es que las que sí son formales tienen una carga tributaria que es mucho más alta que el resto del continente. Entonces, tienes un problema de diseño en el que tienes que aumentar esa base de recaudación, no necesariamente incrementar más impuestos, que quizás ha sido parte de la fórmula que ha habido en los últimos años, sino más bien cómo incrementas la base de recaudación con un tamaño o unos porcentajes de impuestos que sean adecuados por una fase en la que estás buscando expansión, crecimiento de la economía, porque hay que recordar que los impuestos también tienen una característica restrictiva, contractiva en el corto plazo, claro. Justamente como con una base más amplia aumentas la recaudación, pero no precisamente por incremento de impuestos. No sé si me sigue. Perfectamente. Como consultor, Jesús, cuando te llaman en estos días, digamos la semana pasada, esta semana, sea particulares, empresas, comercios, ¿por qué suelen preguntarte? ¿Cuál es el principal motivo
de consulta? Sí, hay dos, ¿no? En primer lugar, las preocupaciones de corto plazo que están. O sea, las preocupaciones justamente con la estrategia de precios, con cobertura cambiaria, con cómo reflejo inflación en que no me impacten una disminución de márgenes, ¿no? Esa es la primera, y porque todavía es un desafío importante para los negocios. La segunda está mucho más atada a la expectativa. ¿Dónde están los sectores de oportunidad? ¿Dónde puedo pensar justamente en iniciativas que tengan incidencia, impacto en mis finanzas? ¿Dónde puedo empezar a mejorar márgenes? También cómo puedo empezar a compensar mejor a mi personal. O sea, hay muchas cosas que van surgiendo en esta etapa porque, bueno, ahí se prevé un mercado más competido y muchos de los inversionistas, empresarios, están justamente pensando desde las oportunidades hasta los desafíos que puede traer ese nuevo entorno, ¿no? Esos son los dos principales motivos de consulta. Ahora, ¿qué responde? Me imagino que una palabra será cautela, que otra palabra será estudio, que es momento de analizar, pero también creo que es momento de actuar. Yo nunca he surfeado, nunca pude sentarme en una tabla, pero es ese momento que es el justo para que el surfista se pare, ¿no? En la ola. Porque si no lo haces en el momento exacto, o la ola te arropa y te lleva, te revuelca y te hunde, o pasó la ola Sí. y te quedaste ya flotando con tu tabla. Buen ejemplo. Mm. Y es un tema de timing. Si estoy de acuerdo, yo no diría que ese tiempo exacto es tan justo. O sea, definitivamente va a haber distintos margen, momentos sí. de entrada, pero sí probablemente haya diferencias también en el margen dependiendo del momento en el que entres, ¿no? Un mercado hoy para el que se posicionan algunos en finanzas hay una máxima que el dinero inteligente, lo que se llama el smart money, entra antes de que la oportunidad sea muy evidente y tangible, ¿no? Quizás algunos de ellos ya el año pasado venían entrando en sectores o venían participando en sectores justamente apostando porque podrían darse cambios después de tanta tensión en Sí, sí. la situación económica del país. Y eso también, bueno, es una implicación que vemos este año. Todavía, aunque empiezan a verse escenarios que son más positivos, no está aún consolidado eso, ¿no? Sino que está en una etapa que tiene riesgos, incertidumbres, que hay que tomarla con optimismo y cautela. O sea, con la combinación, sí. un buen equilibrio entre ambas, pero que apunta definitivamente a mejores escenarios. Y sí creo que efectivamente, en la medida en la que tú anticipas esas oportunidades como investigaciones de mercado, seguimiento justamente más detallado de lo que busca el consumidor, de hacia dónde puede apuntar una economía con un crecimiento como el que estamos diciendo, de qué necesitan, por ejemplo, estos sectores que hablaba Román de crecimiento, ¿no? Cuando te reúnes con clientes y dices, bueno, si pasas una economía en la que el sector servicios o comercial eran los líderes y ahora estás en una que pudieras tener crecimiento de sectores que han venido muy contraídos, ahora ¿qué planteo yo? ¿Qué puedo ofrecer yo a esos sectores también que van a estar liderando el crecimiento? Bueno, además del petrolero, ¿no? Que no lo hemos mencionado, pero que evidentemente va a ser uno de los que también crezca. Entonces creo que es replantear los negocios justamente con una economía que pasa un ciclo de crecimiento más pequeño a un ciclo de crecimiento que puede ser y de expansión más fuerte, ¿no? Aquellos comerciantes, Jesús Palacio es nuestro invitado, aquellos comerciantes que hoy bien vendan productos hechos en Venezuela o importados, ¿deberían preocuparse por la competencia que pueda representar una mayor importación o la generación de nuevas empresas? Sí, bueno, obviamente la competitividad es un desafío no reciente, de larga data acá en Venezuela, ¿no? Hemos sido a veces promotores del proteccionismo, es decir, de cómo pongo barreras de entrada para que entren otros actores extranjeros o importadores. Eso es un desafío que tenemos ahora también de pensar. Nosotros hemos venido hablando mucho en los últimos años de la necesidad de optimizar estructuras, de pasar por procesos que sean más eficientes, de mejoras en productividad. Hoy tienes herramientas muy importantes como la inteligencia artificial que justamente están creando tendencia en todo el mundo y que hoy, Román, además es la base y el sustento principal de por qué se cree que la economía va a crecer globalmente más este año y por qué hay tanta resiliencia en la economía, porque la mejora en productividad que tienes es una cosa, o sea, es un elemento que agrega definitivamente un cambio estructural en cómo veníamos viendo el crecimiento en los últimos años y creo que, bueno, es un debate central. Hay muchos importadores preocupados porque cambia la matriz de importaciones de Turquía, Irán o China a una más hacia Estados Unidos y eso puede tener incidencia también en las estructuras de costos, ¿no? Si los bienes intermedios que de muchos importadores o los bienes finales ya no vienen de estos mercados, sino que vienen de otros, yo tiendo a pensar que no va a haber una sustitución completa, pero definitivamente sí una recomposición con Estados Unidos como un actor también importante ahí, ¿no? Mencionaste inteligencia artificial, tú que manejas también el tema bolsa, el tema inversiones, tú, o alguien que conoce el sector,
está haciendo uso ya de la inteligencia artificial para diseñar, por ejemplo, portafolios de inversión. Sí, hay iniciativas en eso. existen, Yo creo que con el dinero es delicado siempre Digo, ¿no? delegar absolutamente todo. Yo creo Claro. que da buenas señales siempre la inteligencia artificial de buenos momentos de entrada, buenos momentos de salida. Cuando estás en el day trading, ahí te puedes tener, o sea, es decir, que estás buscando oportunidades de entrada y salida a nivel diario, pero no deja de ser bueno la rigurosidad también de una persona y la reflexión de un inversionista que tenga tiempo en el mercado y que tenga experiencia, acumule experiencia de momentos pasados, ¿no? Que no solamente sean reflejos de señales. Interesante. Jesús, gracias por acompañarnos. Gracias, Román, por la invitación. Jesús Palacios es economista, es consultor, es profesor universitario. Hoy en nuestra agenda económica son las 7:30 minutos de la mañana. Vamos a escuchar esto de Basia, que ya por título New Day for You, nuevo día para ti. Encuentro de generaciones.